Muy buenas tengan todos. Bienvenidos nuevamente a este joven canal. Soy el Dr. Evidio García, especialista en medicina familiar y microbiología, y como les habíamos adelantado en el video anterior, continuaremos abordando el tema de las grandes pandemias que han azotado a la humanidad a lo largo de su historia. Hoy hablaremos de la terrible enfermedad que se conoció con el nombre de la gripe española. La gripe española tuvo su inicio en 1918, concretamente durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, y fue devastadora hasta su desaparición en 1920. Se calcula que infectó a un tercio de la población del planeta y que murieron entre 40 y 50 millones de personas, aunque hay quien eleva estos números hasta los 100 millones. Esta enfermedad provocó más muertes en un año que la peste negra en la Edad Media en un siglo. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan a los primeros casos en la base militar de Fort Riley, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. La pandemia de influenza de 1918 se propagó a una gran velocidad. Los espacios reducidos y cerrados, los movimientos masivos de tropas, las carencias típicas de la guerra como la mala alimentación, la insuficiencia de los servicios sanitarios en la posguerra, ayudaron a impulsar la propagación de esta enfermedad. Pero, si esta enfermedad no se originó en la península ibérica, ¿por qué tomó el nombre de gripe española? Resulta que en la Primera Guerra Mundial, España era territorio neutral y sus periódicos fueron los primeros en comenzar a informar sobre esa extraña enfermedad que estaba haciendo estragos en la población. En el resto de Europa, a ambos lados de las líneas aliadas, la censura prohibió toda información sobre los enfermos, la muerte provocada por esta enfermedad, para no desmoralizar a sus tropas ni mostrar debilidad ante el enemigo. Por esta razón, solo se podía leer noticias en los países neutrales. En un primer momento, la prensa española intentó también darle un nombre extranjero y la bautizó como el Soldado de Nápoles, por una canción muy pegadiza que se escuchaba en los grandes salones de baile y que estaba de moda en aquellos años. La gripe tuvo diferentes nombres dependiendo del país. En Francia, bronquitis purulenta; en Italia, fiebre de las moscas de arena; en Alemania, fiebre de Flandes. Pero tras conocerse que 2/3 partes de los ciudadanos de Madrid se habían contagiado en apenas 3 días, gracias a las informaciones del corresponsal en España del periódico The Times, el término de gripe española acabó grabado en la historia y se extendería por el resto del mundo tan rápido como la pandemia a partir del verano de 1918. Debido a las insuficientes estructuras de servicios médicos y estadísticos, se desconoce la verdadera tasa de mortalidad de la pandemia, pero algunos historiadores estiman que murieron del 10 al 20% de los infectados. Esta cifra varió según las poblaciones, pues pueblos indígenas del Pacífico o el Ártico llegaron a perder hasta el 90% de su población. La gripe pudo haber matado 25 millones de personas en las primeras 25 semanas. España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. En Reino Unido se reportó la muerte de alrededor de 250.000 personas. Francia e Italia tuvieron 400.000 bajas. Se estima que en China murieron 30 millones de personas, alcanzando una mortalidad hasta del 40% de la población en algunas zonas. En Estados Unidos, cerca del 28% de la población padeció la enfermedad y murieron entre 500.000 y 675.000 personas. Esta gripe, que fue causado por un brote del virus de influenza A del tipo H1N1, fue la primera pandemia global y causó verdaderos estragos. Pero, ¿y cómo se conoce su agente etiológico si en aquellos años no había medios diagnósticos capaces de identificarlos? Pues los científicos estaban desconcertados y no sabían a qué se enfrentaban, así que decidieron conservar piezas anatómicas de diferentes órganos de pacientes fallecidos, así como muestras de diferentes fluidos y de sangre, para su posterior estudio cuando existiesen mejores condiciones. Este hecho sentó las bases de la arqueoserología y permitió años después conocer muchos aspectos del agente etiológico de esta pandemia. La carencia en la época de protocolos que frenasen la expansión de la enfermedad fue determinante para que se extendiese entre todos los sectores de la población. La enfermedad, además, no hacía distinción de ningún tipo entre jóvenes y personas de edad avanzada, tampoco entre perros y gatos y otros animales. Fue absolutamente letal. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos eran los síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar, y con frecuencia en menos de 5 días. En los cientos de autopsias realizados en el año 1918, los hallazgos primarios se limitaban al árbol respiratorio,
por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria sin evidenciar la circulación de un virus. Al no haber protocolos sanitarios, los pacientes se agolpaban en los espacios reducidos y sin ventilación, los cuerpos en las morgues y los cementerios. Por aquel entonces se haría popular el uso obligatorio de máscara de tela y gasa. Las personas eran fuertemente multadas y hasta podían ir a prisión si no las usaban. No era de extrañar ver a soldados y civiles llevar una mascarilla, tal y como sucede en las estaciones de metro o en los aeropuertos a día de hoy. Muchas personalidades de la época se vieron afectadas por esta enfermedad. El taciturno Franz Kafka contrajo en Praga la gripe que lo mantuvo febril en cama por varias semanas. Enfermizo, murió a los pocos años a causa de la tuberculosis. El pintor noruego Edvard Munch, famoso por su cuadro El Grito, también fue víctima de la gripe y la afectó de tal manera que se pintó a sí mismo después de superar la enfermedad. El cuadro se llamó Autorretrato después de la gripe española. La gripe alcanzó grandes proporciones en la India por las condiciones de pobreza y hacinamiento. Varios miembros del movimiento independentista enfermaron y dentro de estos se encontró Mahatma Gandhi, quien estuvo postrado por varias semanas con fiebre, sin capacidad de leer ni hablar y con sensación de fatalidad. Gandhi contó que la enfermedad le permitió una única oportunidad de examinar sus principios y someterlos a prueba. El mismo Kaiser, Guillermo II y miembros del alto mando militar enfermaron, afectando la dinámica de las decisiones, desmovilizando a casi 1 millón de soldados alemanes ya desgastados y desnutridos. El aprensivo, deprimido y convaleciente Kaiser abdicó el 10 de noviembre de 1918 y el 11 se firmó el armisticio. No estuvo exento de la gripe el monarca español Alfonso XIII, quien cayó gravemente enfermo entre marzo y julio de 1918. Por aquel entonces el rey solo tenía 32 años. Franklin Delano Roosevelt, quien posteriormente sería presidente de los Estados Unidos entre 1933 y 1945, enfermó y terminó desarrollando una neumonía. Llegó en un barco desde Francia tan afectado que apenas podía sostenerse en su camilla. Frederick Trump, un inmigrante alemán que comenzaba a tener logros económicos en inversiones inmobiliarias, falleció a causa de la gripe española, pero había adquirido una póliza de vida. Su viuda y su hijo no quedarían en la calle. Invirtieron con éxito la importante suma en inmuebles. La fortuna de Donald, nieto de Frederick Trump, supera hoy día los $3.000 millones. Uno de los hechos más llamativos de aquella pandemia, por el torpe actuar de las autoridades competentes, fue lo que le sucedió a la ciudad de Filadelfia. A mediados de septiembre de 1918, la gripe se estaba extendiendo como un incendio forestal entre maleza seca, principalmente a través de las instalaciones militares y navales. Las autoridades de Filadelfia aseguraron que los soldados afectados solo estaban sufriendo la gripe estacional y que sería contenida antes de infectar a la población civil. Los médicos locales dieron la voz de alarma de que esta enfermedad era mucho más virulenta que una simple gripe, pero no les hicieron caso debido a que la alerta epidemiológica habría supuesto la cancelación de un desfile multitudinario previsto para el día 28 de septiembre, organizado para suscribir bonos de guerra, un instrumento financiero para recaudar fondos. Las autoridades decidieron desoír e incluso desautorizar las recomendaciones médicas, y anteponiendo la recaudación de fondos a la salud de la población, se celebró el desfile. Tal y como estaba previsto, el 28 de septiembre, un patriótico desfile, formado por soldados, Boy Scouts, autoridades, recorría las calles de Filadelfia, flanqueado por miles de personas aplaudiendo. La lógica decía que de haber algún peligro, las autoridades les habrían informado y suspendido la fiesta, pero ya se sabe que la verdad y la falsedad son términos arbitrarios. La gripe supo corresponder y lo hizo en apenas 72 horas. Los hospitales colapsaron y se contabilizaron más de 2.600 muertos. Y como dijera el gran Eduardo Galeano, la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Esperemos que lo ocurrido en aquel momento sirva de ejemplo para que las autoridades actuales en cada rincón del planeta hayan aprendido la lección y actúen en consecuencia ante esta nueva pandemia del COVID-19. Y esto es todo de momento, amigos. Esperamos que les haya sido útil el video. Si es así, regala un like, compártelo, suscríbete si no lo has hecho, escribe en la caja de comentarios lo que desees y espera nuestra próxima entrega. Muchas gracias.